Nuevamente, hermanos, reiterar la bienvenida a cada uno. Gracias al Señor, la fuerza y el deseo pues que nos pone de estar siempre acá en este lugar, y de veras gracias por su presencia. Quiero recordarles, si usted tiene alguna persona o hermano en la iglesia, usted sabe que está necesitando de provisión, pues ahí está el grupo Provisión esperando pues desviar la ayuda que cada uno de nosotros estamos dando a una familia o una persona pues que lo esté requiriendo. Igual recordarles que domingo a domingo ellos tienen un recipiente en el cual podemos venir con frijol, con arroz, con café, con leche, y poder depositarlo ahí. Y usted sabe, o más bien sepa, que va a ser desviado a personas que lo están requiriendo, personas que lo están necesitando. Quiero recordarles que que los miércoles estamos siempre a las 6:15 de la tarde, y todos pues estamos invitados acá a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero que me den un espacio. Pasé por alto, habían dos personas por las cuales necesitábamos orar: tu hermana Elvira Ortiz de Cabezas y Cecia Abigail Campos Santeliz. Posible, dice, caso de dengue. Creo que ellos están necesitando de nuestra oración. ¿Por qué no le damos un minutito y oramos por ambos? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos, Señor, la vida de hermana Elvira Ortiz de Cabezas. Señor, si ella ruega por clamor, por oración, Señor, esa necesidad que ella tiene, tú intervengas, tú ayudes, tú bendigas, Señor, y des una respuesta a su necesidad. Quiero poner delante de ti a Cecia Abigail Campos Santeliz, Señor, en ese caso posible de dengue. Lo mejor, Señor, en medio de angustia, pero Señor, eres poderoso para obrar, para sanar, para bendecir, Señor, la vida de Cecia Abigail Campos. Ayúdale, Señor, bendice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a estar hablando durante todos estos próximos domingos sobre la carta la carta universal de Santiago, que nosotros conocemos, o más bien ubicamos allí en el Nuevo Testamento. Entonces todas las prédicas que vienen a continuación pues van a tener que ver con la carta universal de Santiago. Quizás lo primero a mencionar o a expresar es lo siguiente. Se dice que por la practicidad con la que esta carta se desarrolla, esta epístola es llamada los proverbios del Nuevo Testamento, como un aporte pues inicial que podemos dar. Cuando usted está leyendo o estamos leyendo la carta universal de Santiago, dice que es como que estuviéramos leyendo una serie de proverbios, pero que ya no está en Proverbios, sino que ahora está en el Nuevo Testamento. Eso es una de las características pues valiosas de esta carta. Otra característica importante encontrada en esta epístola es que contiene la mayor cantidad de imperativos o mandamientos comparado con las demás epístolas del Nuevo Testamento. Entonces vale la pena centrarse, tomar tiempo en nuestras casas y leer, dice, de una sola vez esta epístola de Santiago. Leamos cómo se presentó
Santiago. Quiero que vaya conmigo, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Pero Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. La persona a quien se reconoce como el autor de esta epístola, Santiago, oiga, esto es curioso, resulta no ser el verdadero nombre del autor. Imagínese usted que Santiago no se llama Santiago, ya que según el texto bíblico, es que según el texto bíblico, en griego, su verdadero nombre no fue Santiago, sino que fue Jacobo o Jacobos. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la carta de Santiago, no es Santiago, es la carta escrita por Jacobo o Jacobos. Entonces surge una interrogante, una pregunta: ¿cómo entonces llegó a llamarse Santiago el libro que escribió Jacobo? Así un poco. Resulta que dentro del mundo católico, este Jacobo fue canonizado. Oiga usted, fue canonizado. Y lo oficiaron como santo. Al canonizarlo, le agregaron antes del nombre Jacobo el latín santo. Oiga usted, para referirse al santo Jacobo o al San Jacobo, como nosotros escuchamos en el lenguaje católico, siempre hay un santo. Entonces, al agregarle el latín santo, ellos pretendieron decirle Santo Jacobo o San Jacobo. Al pasar del latín al español, ya no llegó como San Jacobo, sino que llegó como Santi Jacobo o Santo Jacobo, que lo traduce en el español como Santiago. No me pregunte por qué, pero al final hay aterrizado. Pero que ese fulano no se llama Santiago, se llama Jacobo. Fíjese, es un buen dato. Ahora, siendo que el verdadero nombre de la epístola de Santiago no es Santiago, sino Jacobo, la pregunta es: ¿pero quién es Jacobo? ¿Quién es ese Jacobo a quien estoy leyendo? Resulta que a este Jacobo lo ubican como uno de los 4 hermanos varones de Jesús, siendo que Jesús, según la Escritura, sí tuvo hermanos. Y ese es otro golpe, ¿verdad? Para aquellos que dicen que ya María no tuvo hijos. María sí tuvo hijos. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 12, versículo 47. Y repito, estoy con la Nueva Versión Internacional. Dice San Mateo 12, 47. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces Jesús tuvo hermanos. San Mateo 13:55 dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá o su madre María? ¿Y no son sus hermanos, oiga, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? O sea que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Así que, ¿de dónde sacó, dice todas estas cosas? Entonces es un caso así como curioso, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces implica, ¿o qué implica? Que María, quien concibió al Señor por medio del Espíritu Santo,
Posteriormente a tal experiencia, ella tuvo hijos como toda mujer judía. Y eso es algo pues que, repito, lo tenemos en la palabra. Ahora, hablemos un poquito respecto a la fe en el Señor Jesucristo, en la vida de Santiago o Jacobo, como hermano de Jesús. Óigase bien, es bueno mencionar que a lo mejor Jacobo tuvo toda una crisis de fe. Y tuvo toda una crisis de fe antes de llegar a reconocer a su hermano como Señor y como Salvador. Esto ya es imaginación mía. Yo lo que creo es que pudo dar mucha dificultad a los hermanos de Jesús es reconocer la deidad de su hermano, porque comió con ellos, jugó con ellos. Yo me imagino pues, ¿verdad? Señor con el yoyo, con el trompo y todos jugando ahí. No jugaban esas cosas, jugaban otra cosa. Pero estuvieron juntos. Y de repente sale el Señor diciendo: miren, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo vas a ser Jesús, el Hijo de Dios? Entonces tuvieron toda una crisis de fe que les impidió así en un primer momento asimilar la verdad de que no se trataba simplemente de su hermano, sino que se trataba del Hijo de Dios. Entonces ellos pasaron un buen tiempo, y eso lo vamos a leer. Quiero que vayamos a San Mateo capítulo 13. O ustedes se encuentran bien el versículo. Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Lo que quiero decir es que a los primeros apóstoles que el Señor llamó, en ellos no estaba incluido Jacobo, porque en ese momento su hermano o sus hermanos no creían aún en Jesús. Entonces ellos no fueron considerados. Él no fue considerado como un discípulo. Si hubiera sido considerado, entonces estuviera dentro de esa nómina, pero no está. Entonces lo que se entiende por las escrituras es que los hermanos de Jesús tuvieron eso, una dificultad grande para creer en Jesús como Señor y como Salvador. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y oiga usted lo siguiente: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pero oiga el punto de referencia a esta: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Oiga usted, no creían. Tuvieron un problema, o sea, un lío. Ellos no creían en Jesús.
Creían que era su hermano, obvio. Habían jugado, habían dormido, habían todo con él ahí, habían convivido. Pero que fuera Dios, llamarse el Hijo de Dios, ¿de dónde le salió a este? ¿Qué fumó? Han de haber dicho, ¿y este qué fuma? O sea, que está diciendo que es el Hijo de Dios. Pero mire, dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jacobo, cuando el Señor llamó a los discípulos, sus hermanos no creían en él. Entonces viene la interrogante. ¿En qué momento entonces se supone Jacobo creyó en su hermano como Señor y como Salvador? Es la interrogante. Dice que probablemente fue después de la muerte del Señor Jesucristo, en su resurrección, ya que estando resucitado, el Señor se le apareció a Jacobo. ¿De dónde, hermanos, se saca eso? 1 Corintios 15:3. Oiga lo que dice 1 Corintios 15:3. Porque ante todo les transmitía a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se aparece a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Mire, Jacobo, los apóstoles. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, siendo que todas las inquietudes o interrogantes que habían en la mente de Jacob en relación a la deidad del Señor Jesucristo fue superada cuando lo vio resucitar. Entonces, ante la convicción, ante esa convicción que adquirió viendo a Jesús resucitar, Santiago o Jacobo, cuando se introduce, óigase bien, en la carta, o como cuando se presenta acá en la carta de Santiago, que no es Santiago sino Jacobo, fíjese que no se presenta como el hermano de Jesús. Yo creo que cualquiera hubiera tomado de referencia y mira, ¿y quién es tu hermano, verdad? O sí, yo soy el cuñado del presidente Donald Trump. O sea, cualquiera se hubiera tomado de una figura como para recalcar y decir, no, sí es mi hermano. Pero Jacobo no dice nada de que él es mi hermano. No. Fíjese bien. Sino, dice que cuando se expresa lo hace cuidando comunicar su convicción personal en relación, oiga, al señorío que identificó en la persona del Señor Jesucristo, siendo que en ese momento lo apartó de ser su hermano y comenzó a ver la deidad, la grandeza que había en su hermano, que más su hermano era Jesús, o sea, el Hijo de Dios. Amén. Entonces lo apartó, se apartó de la parte humana y dice, pero ¿quién es ese hombre? No puede ser mi hermano. Obvio no puede ser mi hermano, tiene que ser alguien diferente. Tiene que ser el Hijo de Dios. Porque se había levantado, óigase bien, y se había presentado delante de Jacobo como un hombre que había estado muerto, pero que había resucitado. Amén. Fíjese. Por eso, cuando introduce Santiago, repito, no dice Santiago o Jacobo, hermano de Jesús, no tiene nada, ya no dice, sino dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces la palabra, oiga, la palabra
que Santiago o Jacobo encontró en este caso describiera su posición personal ante la grandeza reconocida en el Señor Jesucristo. Esto es algo así como, bueno, y entonces, si no es mi hermano, si no es el Hijo de Dios, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo me voy a comunicar con él? ¿Qué calificativo voy a usar hacia Jesús? ¿Cómo le llamo? Yo me imagino diciendo, ¿y cómo? No es mi hermano. Yo no sé cómo se saludaban, pero ya no es mi hermano. Entonces dice que la palabra más adecuada que Jacobo ubicó para expresar su posición, pero la posición también de Jesús, fue la palabra siervo. Siervo de Jesús, fíjese. Ante su majestad, ante su grandeza, ante el hecho, o sea, que era el único hombre, ¿verdad? O sea, que había sido capaz de vencer la muerte. Entonces viene y dice: Santiago o Jacobo, siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo. Amén. Fíjese qué cosa más interesante. En el contexto, un siervo no era un hombre libre. No era un hombre libre, ni un sirviente contratado, sino referirse a un siervo era referirse a un esclavo cuya propiedad y derecho le correspondía a su amo. Esa es la posición que Santiago ubicó, entendiendo, óigase bien, que su voluntad y obediencia debían estar sujetas a Dios y al Señor Jesucristo. El diccionario define la palabra siervo como persona sometida a la autoridad de otro, o persona que sirve a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, por la expresión de Santiago en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago había tomado la decisión, oiga, de someterse voluntariamente a Dios y al Señor Jesucristo. Esa fue su posición. Aparte, dice, Santiago se consideró no un siervo de hombre, sino un siervo del Dios Altísimo. Dice que según la tradición, Santiago murió como mártir en el año 62 después de Cristo. Y el testimonio que este hombre dejó de su persona fue que estuvo dispuesto a servir a Dios y al Señor Jesucristo hasta la muerte. Mire qué cosa más interesante, porque eso, la fuerza de este hombre es básicamente lo que nosotros leemos en Santiago. O sea, un hombre digno de imitar y sobre todo de escuchar cuando leemos esos proverbios que de hecho vamos a estar estudiando, repito, durante todos estos domingos, a fin de conocer más la sabiduría de nuestro Dios sobre la vida que estamos llevando como hijos de Dios, como discípulos, y que necesitamos conocer cómo conducirnos en la vida. Eso es lo que nos va a enseñar toda la palabra en estos domingos. Ahora, mire qué cosa más linda. En el mundo cristiano de hoy, ante el reconocimiento, o más bien ante el reconocimiento de la grandeza del Señor, muchos lo adoptamos como Dios, buscando más que todo ser ayudado en las necesidades. Las iglesias están llenas de personas en busca del siguiente milagro, pero bien pocos movidos a ver en la grandeza del Señor Jesucristo la oportunidad para rendir nuestras vidas al Señor y disponernos más bien para servirle que para recibir la última bendición.
Mire lo que dijo Jacobo. Santiago o Jacobo, siervo, un siervo. El servir a Dios, hermanos, quiero decirle que es la marca más confiable de un cristiano. El servidor de Jesucristo no está interesado en el reconocimiento, no está interesado en la exaltación ante los hombres, sino su único interés es que la voluntad del Señor se cumpla sobre la tierra. Eso es lo que debe motivar la vida de un creyente. Yo creo que ahí hay un punto clave. La mayoría venimos al Señor para realizarnos y nos olvidamos de la voluntad de Dios sobre nosotros. Por eso nuestra vida se tuerce siguiendo al Señor, entre paréntesis, porque al final no estamos siguiendo al Señor, nos estamos siguiendo a nosotros mismos. Lo más importante sobre la tierra es la voluntad de Dios, a cumplirla. Y ese debe ser nuestro ámbito. Oiga lo que dice en San Mateo 20:25. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La filosofía de vida de un cristiano nacido de nuevo no es la de buscar ser servido, sino la de buscar servir, en este caso, al Señor y a los demás. Todos los cristianos hemos sido llamados a servir, pero no como una obligación, no puede ser obligación, sino ni para ser vistos, sino como demostración del corazón arrepentido que gobierna, óigase bien, nuestra vida. Servir más bien es el fruto que tiene que aparecer en aquel árbol cuya semilla es la eternidad. El hombre, la mujer nacido de nuevo por el Espíritu Santo anhela, sueña servir al Señor, porque el fruto de la semilla de lo eterno que está sembrado en su corazón no le da más que para producir servicio a Dios y a los hombres. Entonces la semilla de mango sembrada da mango, ¿verdad? Todos lo sabemos. La semilla de aguacate sembrada da aguacates. Y así sucesivamente. La semilla de Cristo sembrada en el corazón solo da una sola cosa: servicio en el nombre de Jesús. Amén. No da otra cosa. Entonces cuando uno ve a alguien servir y deseoso, hermano, aquí estoy, ¿verdad? Cuente conmigo, y hace su esfuerzo y su sacrificio y todo, ahí hay algo especial, ahí hay algo maravilloso, ahí hay algo lindo. O sea, aquel que tiene esa semilla puesta en su corazón de lo eterno no se anda escondiendo. O sea, ahí vienen los hermanos, ellos quieren llevarme a la célula. No, yo me voy a la célula, yo quiero ir a la célula. Es el reflejo, o sea, de lo que hay en mi corazón. Fíjese que o más bien, no sé si a ustedes le llega el pan diario, pero encontré una lectura muy interesante que se acomodaba a lo que íbamos a estar hablando este día. Fue el día viernes 9. Dice: aunque estaba confinado a mi cama, Morrie Bogart, de 92 años, tejía gorros para los vagabundos. Según él, en 15 años había hecho más de 8,000 gorros. Dice que en vez de centrarse en su salud o en sus limitaciones, hacía lo que podía para poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Y esto lo hacía sentir bien y con propósito. Decía él: voy a hacer esto hasta que vaya al cielo con el Señor. Lo cual sucedió en febrero del 2018. Aunque la mayoría de quienes recibieron estos gorros tal vez no sepan esta historia, su acto de amor sirve ahora de inspiración a personas en todo el mundo. Nosotros también podemos centrarnos, dice, en los demás e imitar a nuestro amoroso y compasivo Jesús, Dios hecho carne, el Rey de Reyes,
tomó la forma de siervo con genuina humildad, al dar su vida en sacrificio, tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús dio todo por nosotros, todo para la gloria de Dios. Mire qué cosa más llamativa. Dice que no se centró en su enfermedad, sino que a pesar de su enfermedad, dice que continuó sirviendo al Señor. ¿Para quiénes fue escrita la carta universal de Santiago? Esto es una buena escritura. ¿A quién les escribió? Dice que fue escrita para todos los judíos cristianos que vivían fuera de Palestina, muchos de los cuales tuvieron que salir por causa de la persecución que se desató en Jerusalén contra los discípulos del Señor. Por eso dice la carta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos. Las 12 tribus de Israel, dice que fueron formadas, según lo leemos, por los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Para la fecha en la que esta carta fue escrita, dice que las 12 tribus ya no existían físicamente. Aun cuando muchos conservaban la línea genealógica de sus ancestros, la referencia de Santiago es más bien a la alusión a la comunidad judía cristiana que vivía dispersa entre las naciones fuera de Jerusalén. A ellos estaba escribiendo. ¿Por qué escribió Santiago o Jacobo esta carta? Dice que para que aquellos que se llamaban discípulos del Señor, pero que ya no estaban en su tierra de origen, no perdieran su fe en el Señor Jesucristo, volviéndose más que en personas practicantes de una tradición. No, o sea, de una fe viva, genuina, que trasciende, dice, a todas las áreas de su vida, a fin de que creyentes alrededor del mundo pues fueran testigos de aquellos que estaban siguiendo a la persona del Señor Jesucristo. Mire, es una carta pero muy interesante. Yo sé que los mensajes que vienen a continuación nos van a ayudar muchísimo. Espero que usted le siga la pista. Y por último, la fecha. ¿En qué fecha fue escrita esta carta? Algunos creen que el periodo oscila, no se sabe con exactitud, entre los años 45 después de Cristo hasta los 90, más o menos en ese periodo. Vuelvo a recordar, Santiago, aún siendo hermano de Jesús, no se nombró como tal. Dice que Jacobo o Santiago dijo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Eso es lo que escribió Santiago, y lo demás pues vamos a continuarlo viendo conforme vamos avanzando en la carta. Pero curioso, ¿verdad? Ya no vamos a poder llamarle Santiago, sino la carta de ¿quién? De Jacobo. ¿Y quién fue Jacobo? Un hermano de Jesús. ¿Y cómo lo llamó? No lo llamó, él es mi hermano, sino, ¿cómo lo llamó? Siervo. Ahora la pregunta que queda es: ¿y yo cómo me llamo? ¿Perseguidor de las bendiciones de Jesús? ¿Perseguidor de los milagros de Dios? ¿O un siervo dispuesto para hacer la obra del Señor Jesucristo? Póngase de pie. Y así se presentó Santiago. Así se presentó. Como siervo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo. Así se presentó.
servidor de